Buenas noches. Mi invitada esta noche es la señora Edna Jaime, que preside la agrupación México Evalúa, muy acreditada dentro y fuera del país. Y quise hablar contigo. Buenas noches, Edna. Buenas noches, Carlos. Pues encantada de verte, encantada de la invitación. Espero que se repita muchas veces y que podamos tener una conversación que le interese a nuestra audiencia. Sí, cómo no, porque mira, México Evalúa se ocupa de muchos temas y tiene opinión sobre asuntos de carácter político, económico, de seguridad pública, etcétera, pero entiendo que buena parte de los problemas de las naciones tienen que ver con la buena o mala calidad de la educación. Y quiero tratar contigo el tema educativo porque, pues, ya sabemos que un tribunal resolvió obligar o mandata que el gobierno federal restituya las escuelas de tiempo completo, y yo quiero que tú, que sabes más que yo del tema, nos diga qué significa esa resolución. Mira, Carlos, me parece bien importante la decisión de tribunales porque nuestra propia Constitución dice que todos los derechos deben ser progresivos. Entonces, ahí cuando se merma, se limita algún derecho, podemos controvertirlo ante tribunales. Y claramente, pues un grupo de personas, una familia, padres de familia, decidieron que aquí había pues limitación de derechos. Y me parece bien importante que se siente el precedente. Los mexicanos debemos de tener cada vez de manera progresiva acceso a derechos. No puede ser al revés. Sí. Las escuelas de tiempo completo son bien importantes en distintas dimensiones. En la dimensión del aprendizaje es clave. Los niños que pueden permanecer en un ambiente donde se les pueda brindar condiciones para aprender, para interactuar con mentores, con docentes, pues van a ser niños con más capacidad de aprendizaje que se quedan en la casa, quizá con una mamá que trabaja o quizá con una mamá con una escolaridad muy bajita. Y además tienen dos comidas o un almuerzo y una comida, Edna. Pues realmente a mí me parece que fue un paso decisivo importante en la construcción de mejores entornos para el aprendizaje, empezando por la alimentación. El presidente tiene sus programas y sus obsesiones, Carlos. Entonces el presidente ha decidido que las transferencias directas a los estudiantes es su política pública. Esa es la política pública del presidente en materia educativa. Sí, pero no es lo mismo que te den una cantidad, la que sea en efectivo, que quién sabe si realmente se destina a los niños, a tus hijos, que darles el servicio asegurado de educación y de alimentación. Por supuesto. Y decirte, Carlos, que además de lo que acabas de mencionar, estas transferencias, que lo hemos visto en México Evalúa, mi colega Marco Fernández ha estudiado mucho el tema, se están dando más estas transferencias a familias de mayores recursos. Los más pobres de los pobres en este país reciben menos hoy en términos de transferencias y subsidios para el tema educativo que lo que recibían en administraciones pasadas. Entonces, pues sí es defectuoso, hay que decirlo con todas sus letras, porque no estamos garantizando el aprendizaje de los niños y de las jovencitas, están recibiendo una transferencia, pero ahí se está poniendo el dinero y se está poniendo en lo que se llama el programa La Escuela es Nuestra, que es dar recursos también de manera directa a los padres de familia para que trabajen en el mejoramiento de la infraestructura educativa. Directo, Carlos, a los padres de familia. Entonces aquí se está confiando que son ellos los que pueden decidir cuál es la mejora que es necesaria, contratar al mejor proveedor. O sea, se le está dando una responsabilidad muy importante. Hay que estudiar muy bien, la escuela es nuestra. Lo que nosotros hemos visto es que no está en todo el país, no está en las regiones más marginadas y conocemos, es poca la información respecto a sus resultados.
¿Qué se está proponiendo? Se está proponiendo que parte de estos recursos de la escuela es nuestra, que tengan un componente que ayuden a la alimentación, algunos de los elementos que tenía escuelas de tiempo completo. Y por ahí puede ser que a través de la escuela es nuestra, que haya un componente de recursos que apoye y que recupere lo que perdimos con las escuelas de tiempo completo. Pero tendría que ser obligado, no dejar a la suerte o a la buena voluntad de cada asociación de padres el destino del dinero. Hay muchos cabos sueltos, Carlos, muchísimos cabos sueltos. Fue un cambio muy importante en el modelo, por lo menos en infraestructura educativa tenemos un instituto muy serio. No tenemos idea de cómo está la infraestructura educativa en el país, así como no tenemos idea de cuáles son las brechas y rezagos educativos a partir de la pandemia. Entonces hay un rasgo, hay un hilo conductor que me preocupa mucho, y es que estamos un poco a ciegas, Carlos. Mientras otros países están trabajando para recuperar aprendizajes perdidos, rezagos educativos, aquí estamos en el proceso de ver, en el proceso de analizar, en el proceso de implementar, pero nada concreto. Edna, esto de las escuelas de tiempo completo me hace pensar en lo que perdieron muchísimos padres, pero sobre todo madres de familia de muy escasos ingresos, con la extinción del subsidio a las estancias infantiles, que atendían a más niños, alrededor de 370,000, que son más que los que atienden las estancias infantiles del Seguro Social y el ISSSTE sumadas. Entonces, ahora dicen, se les da a las madres y padres el apoyo en efectivo, pero no se sabe si esos niños que estaban seguros en un recinto adecuado para el aprendizaje y su alimentación, ahora quizás estén, pues no sé en qué condiciones, si no es que en la calle o en su casa, distrayéndose con cosas que no necesariamente contribuyen a su formación. ¿Estoy bien? Estás muy bien, Carlos. Y mira, este es un eslabón fundamental. La primera infancia a la que tendían estas guarderías es vital. O sea, en una trayectoria educativa, si uno empieza mal, es muy difícil que los siguientes pasos sean exitosos. Entonces, por eso era tan importante que a niños de muy bajos recursos tuvieran acceso a estos centros de cuidado. Y esto se viene a juntar con el tema de la extinción del programa de las escuelas de tiempo completo. Le estamos quitando oportunidades a nuestros niños para que puedan ser exitosos en sus trayectorias educativas. Pero hay una dimensión adicional. Estamos quitándole oportunidades a las madres para que puedan tener un trabajo pues, con más estructura, mejor pagado, con probabilidades de que sea en el sector. Y casi siempre trabajos muy modestos, de asistencia en los hogares, de lavar ropa, pues sí, de eso que se decía, pues se decía en servicios domésticos, que no siempre son bien retribuidos y ahora tienen que cargar además con la responsabilidad de los niños que perdieron ese lugar. Pero, Edna, ¿qué ocurre, según tú y México Evalúa, en las esferas altas de decisión de la Secretaría de Educación, en donde se supone que se perfilan los programas y las normas, cuando ya sabemos que inclusive hay una guerra que le llaman contra lo neoliberal y en que pretenden erradicar, por ejemplo, la lectura de palabras tales como competencia o calidad educativa, porque suponen que eso es egoísta, individualista y propicia la corrupción. ¿Qué piensas de eso? Mira, Carlos, pienso que hay decisiones muy equivocadas, como las de las que hemos estado platicando, pero que no se está abordando el problema desde su esencia. El problema que tenemos es que los niños y jóvenes mexicanos
no están adquiriendo las competencias necesarias, los conocimientos necesarios. Hemos tenido por años pobreza de aprendizaje, lo que quiere decir que los niños mexicanos no saben hacer lo que el grado implica. Por ejemplo, aquí tengo un dato, el 58% de alumnos de sexto grado estaban por debajo 58% del conocimiento básico, del nivel mínimo de conocimiento, y en matemáticas 62%. La escuela es para dar a las personas y a los jóvenes, dotarlos de las habilidades y las competencias para que puedan tomar decisiones, ser exitosos en la vida, tener opciones, y me parece que se las estamos cerrando. Carlos, estamos un poco este gobierno está extraviado, no entiendo en qué consiste su nuevo programa educativo, pero no he escuchado a Delfina y no escucho a la nueva secretaria decirnos cómo vamos a resolver esta pobreza de aprendizaje, cómo vamos a regresar a los chicos que dejaron la escuela en la pandemia a la trayectoria escolar. Más de 1,5 millones de jóvenes y niños dejaron la escuela. No nos estamos diciendo cómo vamos a cerrar las brechas educativas que se ampliaron con la pandemia. Para mí estas son preguntas centrales que no salen de mi imaginación, sino de la práctica internacional. Los países que realmente se preocupan por su gente, por su población, están tomando medidas extraordinarias porque tuvimos un proceso extraordinario como fue la pandemia, y están movilizando recursos humanos, recursos financieros para poder atender pues este choque que no esperábamos. Aquí, Carlos, estamos hablando de fantasías. Estamos hablando así de cosas ilusorias que no atienden el problema central, y mi mayor preocupación es que perdamos a una generación. Bueno, Edna, para acabarla de amolar, al parecer sin un diagnóstico, cuando menos que sea público, se echa a andar un nuevo plan educativo, y en esta administración ha habido 2 secretarias federales de educación, ambas mujeres, tu mujer. Yo te pido, el tiempo de esta emisión se ha agotado, que permanezcas aquí para que hablemos de las 2 secretarias de educación y del plan raro que está por implantarse. ¿Permaneces aquí? Por supuesto. Gracias, Edna. Jaime, muchas gracias a ustedes y buenas noches.